son los últimos versículos de la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, la palabra del Señor la dijo el mismo Dios, inspirando a hombres que fueron ellos los escritores, cerca a 40 autores en un periodo de 1600 años. Es el compendio que tenemos aquí de la palabra de Dios. Si lo escribió Dios, ¿quién le va a decir a Dios aquí le faltó, aquí le sobró? Hermanos, la palabra de Dios es perfecta, por eso el Señor dice: no le quiten ni le agreguen, porque es grave quitarle o agregarle. ¿Y qué es una secta? ¿Qué constituye una secta? Una secta constituye doctrinas que se han apartado de la palabra del Señor, o le han quitado o le han agregado. Eso es una secta. Así sea un solo mandamiento de la palabra que le quiten, ya entran en maldición. Nosotros debemos de ser cristocéntricos, y Jesucristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Como ya vimos en Apocalipsis 22, 18, tiene consecuencias graves el quitarle o agregarle a la palabra del Señor. Esto también tiene que ver con lo que está sucediendo en los últimos días, profetizado. 1 Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y mire lo que dice el versículo 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Pero tú, esto nos está hablando a cada uno de nosotros, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La obra de evangelista es para cada uno de nosotros. Quiero poner énfasis en lo que es el testimonio. Nosotros no podemos estar hablando la palabra del Señor y estar totalmente desviados de la palabra con nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Testimonio. La palabra del Señor dice: muchos fueron convertidos por el testimonio de ellos. Entonces es supremamente importante lo que es el testimonio. Vamos a ver algunas características de las sectas. Tienen enseñanzas y libros que creen más importantes que la Biblia. Tienen un líder. ¿Nuestro líder quién es? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Niegan que la obra de Jesús fue completa. El Señor Jesucristo, sus últimas palabras: consumado está. Cumplió absolutamente todo. Su obra fue completa, absolutamente completa. Predican a otros mediadores. 1 Timoteo 2:5: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un solo mediador. Si Dios dice eso, quiere decir que todo otro mediador está totalmente anulado, porque la palabra es muy clara: un solo mediador. Enseñan que la salvación es por medio de la secta. La palabra del Señor nos dice en Juan 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es por pertenecer a una secta, a una iglesia, es por pertenecer al Hijo de Dios. Niegan la divinidad de Jesús. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús de Nazaret. Él tiene divinidad. La salvación, dicen algunas sectas, es por obras. Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? Porque por gracia somos salvos, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sectas de mayor proliferación en el mundo. Yo no sé cuántos de ustedes nacieron de padres cristianos,
pero la mayor parte de nosotros no, y pertenecimos a la secta mayor del mundo, es la Iglesia Católica. Y vamos a hablar claramente, porque yo creo que el Señor Jesucristo, así como les hablaba a los fariseos, les decía fariseos hipócritas, totalmente errados estaban ellos, a los saduceos igualmente. Debemos de sacar toda la luz de la Biblia. Por eso, cualquier enseñanza que está apartada de la palabra de Dios, no es de Dios. La Iglesia Católica comenzó en el siglo IV, cuando el emperador Constantino dice que vio una visión en las nubes y se convirtió y dejó entrar al cristianismo que por más de 280 años estaban atacando. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedía allá en Roma? Le echaban a los cristianos a los leones. La palabra misma nos dice a nosotros que los cristianos eran ciudadanos de segunda clase y ellos pagaban con su vida el decir que eran cristianos. O sea que el cristianismo en los primeros 3 siglos fue un cristianismo puro. El que decía que era cristiano iba a hacer espectáculo en Roma, siendo comidos por los leones. Tiene un líder mundial. Un líder mundial. ¿Ustedes han escuchado de otra religión que tenga un líder mundial? ¿Quién me dice cuál es el líder de los musulmanes? No hay. De cualquier otra religión, no hay. De los hindúes, pero de los católicos yo creo que todo el mundo lo sabe. Es el Papa. La palabra Papa no existe en la palabra de Dios. Dicen que es el representante de Jesucristo en la tierra, mentira de Satanás. El representante de Jesucristo en la tierra es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Que Pedro estuvo en Roma y fue el primer Papa, mentiras. Yo estuve allá en Roma y a la entrada del Vaticano hay una placa y dice Pedro, primer Papa del año 32 a 38, lo que sea. Mentira, la palabra de Dios no dice que Pedro estuvo en Roma. Dejó entrar al cristianismo puro a Roma, ese pueblo que tanto atacó al cristianismo. Y allí fue cuando comenzó la Iglesia Católica. El emperador Constantino coronó como líder eclesiástico al líder de la Iglesia de Roma, una iglesia fundada por Pablo. Ahí está la epístola a los romanos. Y el líder de la iglesia coronó a Constantino como emperador, es lo que se llama la doble coronación. Más adelante, cuando se acabó el imperio romano, el Papa tuvo atributos de ese emperador, porque ya no había emperador, y se llamaba en latín Vicarius Maximus. Esto todo, pues, no está en la palabra del Señor. Dicen que el Papa es infalible en las cosas doctrinales. ¿Infalible qué quiere decir? Que no falla. ¿Alguien que está en este mundo no falla? Nadie, solo Dios, solo Dios. Entonces está tomando atribuciones divinas. ¿Quién es el Santo Padre? Dios el Padre. La palabra dice, no llame Padre a nadie, solo a Dios. ¿Quién es el Rey de Reyes? Jesús de Nazaret. A él le han dado esa atribución, Rey de Reyes. ¿Quién es el representante de Jesucristo en la tierra? El Espíritu Santo. Está tomando un hombre pecador, atributo de las 3 personas divinas, supremamente grave. Dice la Iglesia Católica que fuera de la iglesia no hay salvación. Yo crecí con monjas, con curas, y a mí me aterrorizaba ver a una persona que no fuera católica. No tenía yo idea, porque no leía la palabra del Señor. Más adelante hablé con una monja cuando yo estaba empezando los caminos de Dios, pero no sabía la palabra. Y la monja me dijo, el agua en vino no fue convertida por Jesucristo, fue María la que hizo ese milagro. Y yo le creí, porque no leía la palabra. Eso es lo que sucede con personas que nos dan doctrinas cerradas. El historial de la iglesia romana es muy grande, no voy a profundizar mucho, pero recuerdo que ellos estuvieron atacando a gente que no pertenecía a la iglesia romana, a la iglesia católica. Desde mucho antes de lo que se conoce como la Inquisición, estuvo las cruzadas. Llevaban vestiduras con una cruz en el pecho y en el nombre de la Santa Madre Iglesia Romana mataron musulmanes, mataron judíos, mataron cristianos. En el nombre de la Santa Iglesia Católica.
Y ellos con agua bendita bendecían los lugares de tortura para los que no se convertían a la Santa Madre Iglesia Católica Romana. Más adelante llegó la Inquisición, comenzó en España, comenzó con los reyes católicos Fernando e Isabel. El confesor de ellos era un cura implacable llamado Tomás de Torquemada. Yo no sé cuántas muertes causó este hombre, pero yo pienso que fueron miles de muertes. Y en España duró cerca a 400 años. Estuve en el Vaticano y las obras de arte allá son espectaculares, no tiene precio lo que hay allí. Son obras verdaderamente grandes. ¿Y cómo financiaron ellos tanta majestuosidad? Ellos empezaron a vender lo que llaman indulgencias. Indulgencias es: deme tanto dinero y sus pecados le son perdonados. Deme más dinero y usted tiene 7 años menos en el purgatorio. Deme tanto más y usted no pasa por el purgatorio, usted va directo al cielo. Así financiaron ellos semejantes obras tan grandes y tan costosas. Tienen más de 1.000 millones de creyentes, no todos practicantes, pero gran parte de ellos. Yo personalmente, y de acuerdo a los eruditos de la Biblia, la Iglesia Católica Romana es la gran ramera que nos habla la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y 18. ¿Qué quiere decir eso? El Papa parece que es el falso profeta, el que va a darle la autoridad a la bestia, o sea, al anticristo. Ya se vio parte de eso cuando Hitler quiso conquistar al mundo, cuando Hitler mató a 6 millones de judíos, y el Papa Pío XII bendijo a este hombre que causó tanto problema en el mundo. Hay un líder eclesiástico o religioso y hay un líder político. El engaño de Satanás es que este líder religioso va a anunciar como un salvador al anticristo. Ese va a ser el engaño. Después vamos a tener más series sobre esto, la profecía. Esta es la secta más grande que hay. Ahora, no tengo yo en realidad toda la lista de fallas que tiene la Iglesia Católica, pero unas pocas son las indulgencias, porque ya hablamos. Declarar santos. ¿Quién es el hombre para decir esta persona es santa y esta no? Nosotros somos santos porque somos apartados para Dios. Somos santos. El apóstol Pablo en sus epístolas dice a los santos de la iglesia de Tesalónica, de Corinto, de Roma, está refiriéndose a la iglesia, a nosotros. El sacrificio, la misa, dicen que los curas tienen potestad de cambiar el agua y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Sacramentos, esa palabra no existe en la palabra de Dios. Limbo, dicen que donde van los niños que no son bautizados, no está en la palabra del Señor. Purgatorio, esto es fuente de gran ingreso para la Iglesia Católica. Los atributos del Papa, ya hablamos de esto. Pedirle a los muertos. ¿Cuánta gente que ellos dicen que son santos en este momento están en el infierno? No sabemos. Y si la gente está arrodillando, haciendo imágenes, haciéndole novenas a ellos. Solo a través de la Iglesia Católica hay salvación, dicen ellos. Eso es lo que yo creía, totalmente convencido. Responsos, ¿qué son responsos? Pedir dinero para orar por gente muerta. Ellos van a los cementerios, echan agua bendita y allá en las tumbas piensan que va a tener menos tiempo en el purgatorio. Misas por los muertos, totalmente herejías esto. El segundo mandamiento lo quitaron. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen, ni semejanza, ni las honrarás a las imágenes. Lo quitaron eso. No se le puede quitar, pero le quitaron el segundo mandamiento. Bautismo de niños, etc. La lista es muy grande. Pero así sea una sola cosa que esté desviada, una iglesia ya cae en esta categoría de las sectas. Vamos a ir ahora a los mormones. Los mormones tienen cerca a 14 millones de adeptos. El libro del Mormón, dicen ellos, que es más importante que la Biblia. Yo estuve en reuniones de mormones y no me acuerdo que yo hubiera tomado una Biblia para decir, vamos a ver si es verdad lo que están diciendo. La ignorancia.
Dicen ellos que Dios tiene esposa, que José Smith, que es el líder de ellos, derramó su sangre para que seamos nosotros dioses. Se comunican con demonios, se bautizan en el nombre de personas muertas. La palabra del Señor nos dice a nosotros, en Mateo 28, 19 dice: id y predicad el Evangelio, haciendo discípulos y bautizándolos en nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está muy claro eso. El dios Mormo es un espíritu inmundo, que es el Dios de los muertos. Jesús, dicen ellos, es el hermano de Lucifer, o sea, el hermano de Satanás. Que Jesús tuvo 3 esposas: María, Marta y María Magdalena, que engendró muchos hijos. Lógico que todo esto se cae por su peso. Así sea una sola de estas doctrinas que se enseñe, cae en maldición. Adventistas del séptimo día tienen su propia versión de la Biblia. Le agregaron, le quitaron. Expiación de Jesucristo por el pecado fue incompleta, creen ellos. La palabra del Señor nos habla a nosotros del sacrificio completo de nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Dicen que Jesús es el arcángel Miguel. No sé de dónde sacan eso. Que el infierno no existe. Qué sorpresa tan grande, cuando no sé cuántos de ellos están allá o cuántos van a ir allá. Esto estamos hablando porque para nosotros que conocemos la luz, llevarle luz a los que no la tienen. Niegan la divinidad de Jesús, o sea que dicen que Jesucristo no es Dios. El mismo Señor Jesucristo, cuando le dijo a uno de sus discípulos: muéstranos al Padre, dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no saben que el Padre y yo somos uno. Él tiene divinidad, lo mismo que el Padre y el Espíritu Santo. Los adventistas del séptimo día también creen que cuando una persona muere, se queda ahí en la tumba. Creen en la ley, que cuando la palabra nos dice que el fin de la ley es Jesucristo. Otra secta que conocemos y que tal vez hemos hablado algunos con ellos son los testigos de Jehová. Y qué evangelistas que son ellos, de casa en casa haciendo evangelismo. Esta fue una secta que fue comenzada en el siglo XIX por Charles Russell. Dice que Jesús y el arcángel Miguel son lo mismo que creen los adventistas, que el Espíritu Santo no es una persona, el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. Cuando una persona muere, se queda en la tumba. Que Jesucristo volvió en 1914, piensan que esa fue la segunda venida de Jesucristo y que no va a regresar en el futuro. Cuando la palabra nos dice a nosotros que el Señor va a venir por su iglesia, nos va a llevar de aquí, nos va a llevar al reino de los cielos. Que no hay infierno, también dice, y que solo 144,000 serán salvos. No creen en la Trinidad, no creen que Jesucristo resucitó. Todo esto, ¿por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que en los postreros tiempos engañarán a muchos, aún a los escogidos. ¿Y por qué siguen las personas estas sectas? Porque no leen la palabra de Dios. No leen la palabra de Dios. Es por eso lo que me pasaba a mí, lo que nos pasaba a muchos. No leen la palabra de Dios. Pero un solo error es para no volver a una secta de esas. Ahora, muchos de nosotros hemos recibido visitas, por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Cómo les sabemos responder? Ellos pueden tergiversar la palabra. Lo mejor es evitarlos a ellos. Si no está fuerte en la fe, si no puede usted en realidad traer verdades bíblicas delante de ellos, mejor no se ponga a hablar con ellos, rechácelos. Ya sabe lo que quieren decir sus doctrinas falsas y erradas. Nosotros todos estábamos en el error porque no leíamos la palabra de Dios. Yo estudié con monjas y con curas y no me enseñaron la Biblia, me enseñaron el catecismo y era de memoria que digamos de aprenderlo. Pero nunca nos dijeron vaya a tal versículo a ver qué dice la palabra del Señor. Nunca. Nos enseñaron religión, nos la metían por los ojos. ¿Cuál religión? La religión católica. Entonces salía uno pues con el cerebro lavado totalmente por las mentiras de ellos. Pero fuera de eso, de estas sectas que son de las mayores,
Hay cantidad de sectas. La iglesia del Señor Jesucristo se ha dividido en cerca de 40.000 sectas en el mundo. Esto es impresionante. Cerca de 40.000 sectas. Aquí mismo en el Metroplex hay cantidad de sectas. Cantidad de sectas. Algunos de ustedes han pertenecido a sectas aquí en el Metroplex. Y yo quisiera que nuestra hermana Rita, que perteneció a una de esas sectas, nos hable un poquito. Porque ella fue allá, participó. ¿Por qué? Porque no conocía la palabra de Dios. No conocía la palabra de Dios. Fue engañada. Fácilmente fue allá lo mismo que algunos de ustedes. Porque no leían el libro, no leían la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pedirle al Señor discernimiento y pedirle que nos guíe a toda verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la palabra. La palabra es la luz que alumbra nuestra vida, segunda de Juan. Dice así la palabra de Dios: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Miren lo importante que es esto. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? La doctrina incontaminada, la palabra de Dios pura, la que buscamos. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Cuando golpeen los testigos de Jehová, los mormones, no los reciban en la casa. Eso dice la palabra de Dios. No los reciban, ni les digan bienvenidos. Porque el que dice bienvenidos participa en sus malas obras, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es poderosa la palabra de Dios, poderosa la palabra de Dios. Yo no sé cómo tanto tiempo pudimos vivir nosotros apartados de la palabra de Dios. En la ciudad más grande de mi país, en la plaza más grande, los católicos quemaron 70.000 Biblias, 70.000 Biblias. ¿Por qué las queman? Porque sale la verdad. Y si sale la verdad, lógicamente que allí va a quedar expuesta la doctrina del error. Entonces, hermanos, enamorémonos de la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios. Nos aumenta la fe. ¿Por qué? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí estamos estudiando la palabra del Señor los miércoles, los viernes en el discipulado, los domingos. Hermanos, y hay personas que se interesan, que nos llaman, que nos mandan mensajes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué versículo que estoy predicándole a alguien? ¿Qué versículo uso? Y si alguna vez quieren que vayamos a testificar del Señor a donde sea, vamos nosotros. Pero cada uno somos responsables del evangelismo. Ir y predicar el evangelio. Vayan, prediquen. No está diciendo a los líderes de la iglesia, a los pastores, los evangelistas, los apóstoles. Es a cada uno de nosotros. Pero gloria al Señor por su palabra, hermano. Qué bendición tan grande tener acceso a la palabra del Señor cuando nosotros la queramos. Hay países donde llevar la Biblia es un delito. Puede pagar hasta con su vida por llevar la Biblia debajo del brazo. Eso sucede, por ejemplo, en países como Norcorea. En este momento, allá predicar a Jesucristo es bien grave. Van a campos de concentración o le matan a sus familiares y a esa persona también. Entonces, hermanos, qué bendición. Estamos en un país libre donde podemos hacer una diferencia. Este país fue fundado sobre fundamentos de la palabra de Dios, pero se ha apartado en gran parte. Nosotros somos aquí luz, somos bendición para este país. No voy a pensar que somos ciudadanos de segunda clase por ser hispanos. Al contrario, ¿cómo nos ve Dios? Eso es lo importante. ¿Cómo nos está viendo Dios? Nos está viendo como sal, lo que le da sabor. Le estamos dando sabor a este país, gloria a Dios. Nosotros, hay gente que no lo ve así. Lo importante es lo que está viendo el Señor. Somos bendición para este país. Y yo estoy convencido de una cosa. Nosotros estamos haciendo posible que la ira de Dios sea detenida en este momento sobre esta nación. Qué tristeza. Mi país, Colombia, hace pocos días, la semana pasada, aprobaron el matrimonio entre homosexuales. Qué maldición tan grande.
es uno de 27 países donde ha sucedido eso. ¿Quién dio ejemplo? Este país y países como Holanda, países que están viviendo una inmoralidad tremenda. Pero hermanos, nosotros estamos en este momento trancando lo que es la ira de Dios. Todo pecado tiene una consecuencia. Este país estuvo siempre respaldando a Israel, pero este presidente no ha sido lo que han sido otros presidentes. ¿Y cómo se ha notado eso? La palabra del Señor nos dice, en Joel 3:2 dice que el Señor mira para que aquellas naciones que forzan a Israel a ceder tierra reciban su castigo, y así es. Y ustedes se dan cuenta cuando ha sucedido eso, las tormentas que han venido aquí, todas esas huracanes y lo demás que ha causado tanto destrozo, ha sido consecuencia de eso. Si está en la palabra del Señor, se cumple, porque el Señor dice que está mirando desde el cielo para que su palabra se cumpla. El pueblo de Israel en este momento está cegado, no reconocen a Jesucristo como el Señor, como el Mesías, como el Cristo, pero ellos van a venir a los caminos de Dios hasta que nosotros los gentiles, dice la plenitud de los gentiles, entren, y luego sí se regresará lo que es la gracia a los judíos. Hermanos, nosotros somos gran bendición, no solo para esta nación, para el mundo entero. Cuando el Señor nos lleve aquí, cuando venga por su iglesia y nos lleve de aquí, ahí es donde se desata la ira de Dios. No queremos ni pensar, hermanos, el permanecer aquí. Pero tristemente hay mucha tibieza en las iglesias de Dios. Mucha tibieza. Mucha doctrina errada. Mucha gente que está viviendo vidas dobles. En la iglesia ponen una cara, en la casa otra, en el trabajo otra, en la carretera otra. El Señor lo está mirando absolutamente todo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así de maravillosa es la palabra de Dios. El Evangelio es eterno. Cuando estamos en el reino de los cielos, allá también está el Evangelio. Hagamos el esfuerzo por tener una vida agradable al Señor, hermanos. El Señor dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Y estos versículos son advertencias para que nosotros vivamos en santidad. Lo que está escrito se va a cumplir al pie de la letra. Y está escrito que nosotros nos vamos con el Señor cuando Él venga por su iglesia. Pero gran parte de la iglesia, gran parte, se va a quedar aquí y va a pasar la gran tribulación. Son advertencias que nosotros hacemos al pueblo de Dios para que vivamos una vida agradable al Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a hacer en este momento una oración del arrepentimiento para los que no lo hayan hecho o se hayan apartado de las cosas de Dios. Hoy tengan la oportunidad de invitar al Señor Jesucristo a su corazón y hacer la promesa que le va a servir perseverando hasta el fin. La noche está avanzada y se acerca el día, cuando todo va a ser manifestado. De un momento a otro el Señor nos llama a nosotros. Si el Señor viniera hoy, después de este servicio, no hay una sola profecía que esté por cumplirse. El Señor puede venir por su iglesia de un momento a otro. ¿Estamos preparados? Vamos a confesar a nuestro Señor Jesucristo delante de los hombres, porque la palabra dice que si lo confesamos delante de los hombres, Él nos confesará a nosotros delante del Padre. Digámosle así al Señor Jesucristo, no teniendo vergüenza, porque la palabra dice que se avergüence de Él, Dios se avergonzará de esa persona delante del Padre. Digámosle: Señor Jesucristo, entra a mi corazón. Yo te confieso como a mi único y suficiente Salvador, como al Rey de Reyes y Señor de Señores, como al Hijo de Dios, quien te resucitó de entre los muertos. Perdóname todos mis pecados, Señor. Gracias, Señor, por derramar tu sangre en la cruz del Calvario, por mí y por mi familia. Y en tu santo nombre oro. Amén. Amén. Si usted quiere hacer un pacto con el Señor, no lo haga por compromiso, porque le escuchan. Hágalo porque le nace del corazón de vivir en santidad, en obediencia. No quiere decir que no va a pecar de aquí en adelante. Va a pecar, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros redarguye el corazón y nos pone a nosotros arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos, nosotros estamos bien con el Señor nuevamente. El Señor borra nuestros pecados. Dice que no se acordará nuestros pecados, que los arrojará al fondo del mar. Si
usted hace ese compromiso, téngalo por seguro que si cumple su compromiso con el Señor, usted va a ir al reino de los cielos cuando el Señor venga por su iglesia, o antes, si el Señor quiere que nos vayamos antes con Él. Digámosle así al Señor Jesucristo, es un compromiso supremamente serio de buscarlo a Él y obedecerlo a Él. Dígale: Señor Jesucristo, yo hago compromiso contigo en este día, que yo, Señor, tomaré tu mano y caminaré por la senda angosta que lleva al reino de los cielos, sin mirar ni a diestra ni a siniestra, sin mirar atrás, porque el que mira atrás no es apto para el reino. Yo te pido, Señor, que me fortalezcas, que me esfuerces para cumplir mi promesa, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén.